Bueno, si os parece, vamos empezando, que luego se hace muy de noche. Yo me llamo Isidoro Coello, soy miembro de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Verdad, Justicia y Reparación. Y en mi nombre y en nombre de la asociación, pues quiero daros las gracias por estar aquí esta tarde en la presentación de este libro. Para muchos de vosotros, seguramente la asociación sea desconocida, por eso voy a hacer un poquito de hincapié en quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? Esta asociación nace allá en la primavera de 2009, muy cerca de aquí, en un lugar que se llama la Alquería de Moraima, y nace con la finalidad de sacar del olvido la memoria de la lucha antifranquista en Granada. Y con este fin hemos ido haciendo una serie de trabajos. El primero que hicimos fue un archivo de audio con los testimonios de todos aquellos militantes del Partido Comunista que en los años 60 y 70 del siglo pasado pues sufrieron cárceles por ser militantes del partido y por ser luchadores antifranquistas. A continuación, estos mismos relatos hicimos con ellos, los constituimos en una exposición. El siguiente trabajo fue el libro 1939-1988, La resistencia antifranquista en Granada, donde relatamos pues, casi todos los actos importantes e históricos que se llevaron a cabo en estos años. No solamente hemos editado algún trabajo que otro, sino que participamos prácticamente en todos los actos memorialistas que se hacen tanto en la provincia de Granada como fuera de ella, ¿no? Podemos resaltar que somos parte organizadora de los actos que se hacen en homenaje y en memoria de los 4.000 fusilados en las tapias del cementerio, que todos conocéis. También somos parte de organizadores en los homenajes que se hacen en la puerta de la antigua cárcel provincial. El último que hemos hecho, recordaréis que fue el homenaje a Ricardo Benito, el jefe guerrillero, jefe y responsable de la guerrilla andaluza, fusilado en el 57 del siglo pasado, y el último comunista fusilado en las tapias del cementerio. No fue el último comunista que se fusiló en España, puesto que, como sabéis, en el 63 se fusiló a Julián Grimao en Carabanchel, en Madrid. Participamos como organizadores también en el último paseo entre Vignar y Lorca, en memoria de los fusilados en esa carretera, reclamando que se declare como lugar de memoria la colonia que, como sabéis, era donde enterraban la noche antes a los que iban a fusilar en el recorrido de esa carretera. Tenemos parte importante en el conocido como la desbandada, algo en la actualidad quizás la punta de lanza de la lucha antifascista en este momento, y así está reconocida incluso en el Parlamento Europeo por gente que ha participado en ella. Además de la desbandada, llevamos tiempo dando charlas informativas sobre la represión franquista y sobre la época republicana en este país. Y por último, el trabajo que hemos hecho pues, es sacar a la luz la memoria de Antonio Pretel Fernández, el primer comunista de Granada en las Cortes de este país. Salió diputado a Cortes en la segunda votación que se hizo en Granada en mayo del 36. Para hablar de este libro, contamos en la mesa con su hija, María Luisa. María Luisa nace en Orán, después de haber tenido que salir huyendo su madre embarazada de Granada. Nace en Orán, después la llevan a Rusia, está considerada como una de las niñas de la guerra, uno de los niños de la guerra, crece en Moscú, en Rusia, se forma... están boicoteando. Claro, seguramente. Allí se forma en el ámbito de relaciones humanidades, creo que fue, en la facultad de Historia. Y bueno, regresa en el 56 a España. En esa época todavía
había mucha gente, muchos republicanos, muchos antifranquistas en las cárceles. De hecho, es cuando se fusila a Ricardo Benito, no se adapta al sistema fascista de Franco, vuelve a Rusia y después vuelve, después de la transición, donde ya se queda a vivir en este país y en Andalucía, creo que en Granada, ¿no? Bien, también contamos con Juan Francisco Arenas de Soria. Él es historiador, está formado como historiador en la Universidad de Granada, también ejerce como docente y en la actualidad es secretario político del Partido Comunista en Granada, es miembro de la asociación Verdad, Justicia y Reparación y coordinador de prácticamente todos los trabajos que hemos realizado. Y por último tenemos a Francisco Viguera. Francisco Viguera es periodista, miembro de la asociación Verdad, Justicia y Reparación y portavoz de la misma, fundador del Diario de Granada. Este diario es considerado heredero del diario republicano El Defensor de Granada, cerrado por los golpistas en el 36 del siglo pasado. Ha trabajado como periodista en Canal Sur Televisión y como corresponsal de Televisión Española en Granada. Es autor de numerosos artículos sobre memoria histórica y de varios libros, entre los que podemos destacar Muerte de un periodista, sobre Constantino Ruiz Carnero, que era director del Defensor de Granada, fusilado en la tapia del cementerio en el 36. Otro libro importante que tiene escrito son Los paseados con Lorca, otro libro donde muestra las biografías del maestro Dioscolo Galindo y de los banderilleros anarquistas fusilados junto al poeta. Es un activista incansable en la búsqueda de los restos de Federico García Lorca. Y bueno, le voy a pasar la palabra para que nos empiece a hablar del libro a Juan Francisco Arenas de Soria. Gracias. Hoy rendimos homenaje de esta manera a Antonio Pretel, que fue la primera persona que por el Partido Comunista en la provincia de Granada, y siendo parte de las candidaturas del Frente Popular, eso que hoy está tan de moda, entonces apagamos. Pero la cuestión es que Antonio Pretel nace en un pueblecito de la provincia de Granada que se llama Gor, está en la zona norte. A ver si me apaño con el ordenador, que está esto ahora. Este es Gor, ¿no? Un pueblo muy chiquitito, como podéis ver, en el cual pues entra a formar parte de una familia acomodada, dentro de lo que se puede entender por acomodada en aquel tiempo, porque la familia tiene tierra, tiene también molinos, de manera que tienen una situación económica buena, ¿no? De manera que, precisamente por ese hecho, Antonio tiene la oportunidad de ir a estudiar a Granada. Vamos a ver si ahora consigo yo. Ahí está. Esta es la familia Pretel, pero hace mucho tiempo, ¿no? Ahí podéis ver a Antonio, el que está justamente en esta esquina, en la parte de arriba, ¿no? Y bueno, pues tiene Antonio la suerte de, gracias a esa situación familiar favorable, tiene la posibilidad de estudiar en Granada. En primer lugar, lo hará en el Instituto General y Técnico de Granada, lo que nosotros hoy conocemos como el Instituto Padre Suárez, que era en ese momento el Instituto Provincial, el único que había. Ahí tenéis, esto se lo debemos, la documentación que tenemos en torno al expediente académico de Antonio, se lo debemos a Carmen Valdivia, que es profesora de francés de la Universidad de Granada, que hoy no podía acompañarnos, porque tenía un acto con la rectora, pero ella nos facilitó toda esta documentación, pues que nos ayudó a ver un poco el recorrido académico de Antonio, que se viene a Granada y se queda aquí interno estudiando el bachillerato, y era un estudiante regular, hay que decirlo todo, hay que decirlo. Ahí veis que tiene un montón de aprobados, algunos notables. No estaba, es que por defecto soy profesor y por defecto pues tengo esa costumbre de analizar siempre las cuestiones académicas, pero no importa, ¿sabéis una cosa? Porque después de mucho tiempo trabajando en la docencia, la inteligencia de verdad no es solamente la inteligencia académica, memorística, sino la inteligencia emocional realmente es la más importante de todas, porque
Federico tampoco tenía muy buenas notas, y después matemáticos prestigiosos tenían malas notas en matemáticas. Y digo, bueno, pues, ¿cómo puede ser eso posible? Pues efectivamente es así, porque los sistemas educativos pues no se adaptan normalmente a las personas que tienen altas capacidades en muchísimos aspectos de la vida. Einstein, por ejemplo, efectivamente. Y las personas no se adaptan. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos están hechos para la media, para el 5, pero los que están por arriba y superan ese 5, no en el sentido numérico, sino en el sentido de capacidades, pues no encajan tampoco nunca. Y los que están por debajo del sistema tampoco se adaptan nunca para acabar de sacarlos hacia adelante, ¿no? Entonces es un sistema que tiene el objetivo al final simplemente de socialización de las personas que forman parte del mismo. Y este es el expediente de la universidad. Antonio, una vez que termina sus estudios en el año 1917 de bachillerato, ese año tan simbólico y tan importante para las personas que estamos aquí, y al final, aunque haya gente que no quiera que sea importante, es importante para el desarrollo de la historia de la humanidad. Antonio pasa a la Universidad de Granada, donde cursará estudios en Derecho. Ahí está, aquí está su título de licenciado en Derecho. La cuestión es que Antonio entra a formar parte de las Juventudes Socialistas en el año 1921. También un año importante de referencia para muchas de las personas que estamos aquí, porque es el año en que se funda el Partido Comunista de España. Sabéis que todos, socialistas y comunistas, pertenecemos a un mismo tronco, que es la ideología marxista, pero hay un momento clave con el fin de la Segunda Internacional, que es la revolución bolchevique, la revolución soviética, y esa revolución soviética hace que nazca la Tercera Internacional, la que se llama Internacional Comunista, y los partidos socialistas se empiezan a romper, y precisamente por abajo, por las juventudes, empiezan a romperse y nacen los partidos comunistas. Pero Antonio, ahora mismo, en este momento, milita en las Juventudes Socialistas de Granada Ciudad. Son unos momentos complejos, ¿no? Ha sido el momento de la Primera Guerra Mundial, con todas las dificultades que tuvo, 8 millones de muertos vinculados a la guerra. Son los años de la gripe española, que causa 22 millones de víctimas en toda Europa. En 1930, Antonio entrará a formar parte de la UGT. Ahí está ese momento importante, ¿no?, en la historia, en el contexto, por contextualizar la vida de Antonio. Esa es Lenin en Moscú, en el inicio de la Revolución Soviética, con las famosas tesis de abril, ¿no?, donde apostaba por salirse de la guerra y por hacer la revolución antes que seguir luchando en una guerra en la cual la clase trabajadora rusa ni europea, ni nadie tenía ningún interés más allá de los poderosos y las poderosas, como en todas las guerras, por supuesto. La clase trabajadora nunca tiene un interés en estos conflictos, lo que pasa es que al final se ven abocados a lo mismo. Y entra en la UGT precisamente para trabajar en el ámbito donde él era especialista, ¿no?, en el ámbito de la abogacía. No es que entre como abogado, sino que entra como sindicalista de letrados, de gente que está vinculada a la abogacía. En 1932 pasa de las Juventudes a la agrupación del Partido Socialista Obrero Español de Granada, donde será el vicepresidente de la misma. Estamos ya en el periodo de la Segunda República Española, que se había proclamado en el año 1931. En 1933 es nombrado delegado de trabajo, ¿no?, y en todas las referencias que encontramos a su papel como delegado de trabajo siempre dice lo mismo, que era una persona muy comprometida con la clase trabajadora, que iba a cada rincón de la provincia intentando, pues, intermediar en los conflictos laborales, que en ese momento eran muchísimos y sobre todo vinculados al tema agrario, ¿no?, porque sabéis que la derecha, los caciques, que en la provincia de Granada funcionaba el sistema caciquil todavía y muy bien, le declararon la guerra a la República en el sentido de que se negaban a cumplir la legislación social que la República estaba intentando implementar, especialmente con los tribunales de mediación, con los que se llamaban tribunales mixtos, con el intento de que todo el mundo tuviera la oportunidad de trabajar en el campo y no solamente los caciques
quisieran, y Antonio es una persona muy implicada y precisamente las referencias que se hacen de él en ese ámbito son muy positivas. Pero llegará un punto de inflexión. El punto de inflexión, esto es un poquillo antes del punto de inflexión, es su matrimonio con Ana, donde por ahí los veis muy jovencitos, que también es un momento muy importante, lógicamente, porque es la fundación de otro proyecto, que es su proyecto familiar, de donde nacen Damián, Enrique, María Luisa y Antonio, ¿no? Y la cuestión es que 1934 será un año fundamental en la historia de España, pero también en la vida de Antonio. Porque en 1934 se produce la Revolución de Asturias, un llamamiento de la Unión General de Trabajadores y de otras organizaciones, de la CNT, y se suman los partidos políticos, el propio PSOE, el Partido Comunista de España, a una huelga general revolucionaria ante un gobierno que cada vez toma unos tintes más fascistoides, que está llevado adelante por Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical, y acompañado y presionado y prácticamente controlado por la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, ¿no? Con Gil Robles. Gil Robles decía cosas tan sencillas como estas, ¿no? Si ser fascista es defender la unidad de España, si ser fascista es defender los intereses de nuestra clase, de la suya, claro. Yo soy fascista y se declara fascista sin ningún tipo de problema ni ambaje, pero claro, porque en Alemania Hitler era canciller desde el año 1933 y en Italia desde el año 21 Mussolini estaba encabezando el movimiento fascista italiano desde el poder también. Después de los primeros momentos de movilización acaba llegando no a la jefatura del Estado sino a la presidencia del gobierno, porque era una monarquía, ¿no? Como en la etapa de Primo de Rivera España. Así, en 1934 Antonio, como le pasará a Indalecio Prieto, también, acaba en la cárcel. Acaba primero detenido y en segundo lugar encarcelado, acusado pues, del delito de ir contra la legalidad de la República Española, contra el gobierno de la República Española, en ese intento que habían hecho de subvertir no el orden constitucional, sino intentando defender el espíritu de la República, que en el bienio progresista, con hazaña, había intentado realmente hacer una revolución de carácter social en los parámetros burgueses, entendámoslo así. Lo que pasa es que España vivía anclada en el siglo XIX, ¿no? En las tradiciones más rancias del siglo XIX. Pero Antonio, en todo este proceso, a pesar de estar encarcelado como socialista, a pesar de que muchos de sus compañeros, también como Alejandro Otero, están con él en la cárcel, realiza una reflexión importante, porque claro, el Partido Socialista de ese momento, un partido muy grande, un partido que tenía una gran capacidad de movilización, igual que la UGT, y su reflexión es que el Partido Socialista no ha hecho lo que tenía que hacer, no se ha implicado lo suficiente, exclusivamente triunfa el proceso revolucionario en Asturias y triunfa solo momentáneamente, ¿no? Ahí tenéis una imagen de guardias civiles acompañando, bueno, comillas, acompañando, escoltando a los presos que hacen en Asturias una vez que intervienen a sangre y fuego, curiosamente a mando del general Franco, que es el que manda el gobierno de la República para reprimir la rebelión, la revolución que se produce en el ámbito asturiano. Con esa reflexión, Antonio toma varias decisiones. Una de ellas, abandonar el Partido Socialista Obrero Español para entrar a engrosar la lista de... Digo engrosar, pero era muy chiquitillo. Eran apenas 100 comunistas que había en la provincia de Granada, con Francisco Aybar a la cabeza, pero Antonio, lógicamente, cuando se implica políticamente con el PC, no lo hace esperando ningún cargo, ninguna responsabilidad, porque sabe lo que es el PC en ese momento, es algo poco significativo socialmente, pero considera que está en las posiciones adecuadas y que tiene un compromiso real con la clase trabajadora. Y es por eso, precisamente, por lo que entra a formar parte del Partido Comunista de España, que en muy poco tiempo
encabezará y será su secretario provincial, que es una de las cosas por las que yo tuve muchísimo interés en empezar a trabajar sobre su biografía, ¿no? Porque compartimos esa responsabilidad, como con mi camarada Julio, de llevar el partido adelante en nuestra provincia. Por suerte, nuestras circunstancias son muy diferentes a las que tuvo que vivir Antonio como responsable provincial. También en esos años, Antonio había ingresado en la masonería. La masonería, sabéis que son asociaciones, grupos, que son perseguidos precisamente porque tienen un carácter secreto. No son grupos públicos, como cualquier asociación, como los partidos políticos, sino que mantienen un carácter secreto para que su trabajo, para que ese intento de construir una sociedad mejor, pero de otra manera, diferente, pues no fuera pues, ni boicoteado, ni confundido con otro tipo de intereses, ¿no? Entonces ese interés humanista que tiene Antonio, como se ve desde muy joven, ¿no? Que desde que empieza a militar en las juventudes socialistas, pues él sigue buscando, ¿no? En dónde puede encajar para ser útil a la sociedad de la que él forma parte en la Granada de los años 30. Aquí hay una imagen muy simbólica de esos años, ya en la etapa del Frente Popular, porque como sabéis, el gobierno del Bienio Negro, el gobierno de la CEDA con el Partido Republicano Radical, tiene que convocar elecciones, no por la presión popular, sino porque como es una tradición en la derecha española, la corrupción la llevan en la médula, y esa corrupción hace que pillen a prácticamente todo el Partido Republicano Radical implicado en tramas que están vinculadas a la corrupción con las casas de apuestas. Y el presidente Lerroux pues, se ve obligado a dimitir, y bueno, pues se inicia un proceso hacia una nueva elección. Esta imagen es muy simbólica porque representa lo que es el Frente Popular. Yo voy a deciros a los que conozco, hay gente que está ahí que serán muy importantes, pero yo no los conozco, porque están además en la primera fila. Esto es un 1 de mayo en Madrid. Y ahí tenemos al responsable de las juventudes socialistas, que nada más ni nada menos que este señor que está aquí, y se llama Santiago Carrillo, que no era comunista, que era de las juventudes socialistas. Aquí están al que llamaban el Lenin español, que es Francisco Largo Caballero, que después será presidente del gobierno, Indalecio Prieto y Pepe Díaz, en ese momento ya secretario general del Partido Comunista de España. Eso es, el 1 de mayo simboliza lo que es el Frente Popular y la unidad de las fuerzas obreras que quieren representar a la clase trabajadora y que unen sus fuerzas en este nuevo proceso que se abre. Hay un mitin muy importante, me iba a traer la cita pero no me lo he traído al final, de Pepe Díaz en la Plaza de las Ventas. Porque el Partido Comunista, y además por orden clara de Moscú, los comunistas siempre hemos sido muy disciplinados, y en ese momento Moscú tenía, bueno, siempre hemos sido disciplinados, lo he dicho en pasado, lo recordáis, lo he dicho en pasado porque hoy día ya no lo somos tanto. En el pasado, pues Moscú en este momento tenía la voz cantante, era el Estado que representaba a la clase obrera internacional, era el Estado que había impulsado la Tercera Internacional y que estaba impulsando movimientos revolucionarios a lo largo de toda Europa. Y Stalin dice claramente, es el momento de la unidad obrera, es el momento de buscar la unidad para crear frentes populares contra el fascismo. Porque el fascismo estaba llamando a la puerta de Europa y estamos hablando ya del año 1936. Alemania había ocupado Austria, había ocupado los Sudetes en Checoslovaquia, amenazaba ya directamente a Polonia por un tema de integridad nacional de Alemania, y estaba iniciando una carrera armamentística que vulneraba todos los acuerdos de paz que se habían firmado en el año 1918. O sea, Europa estaba en una situación de preguerra, y la preguerra va a ser, el primer estallido, la Guerra Civil Española. Así vemos pues, a Pepe Díaz diciendo en ese meeting en el que defendía el Frente Único, hacía un llamamiento a socialistas, hacía un llamamiento a los anarquistas y a los propios comunistas, diciéndoles, es el momento de la unidad,
no tenemos que fijarnos en nuestras diferencias, tenemos que vencer al fascismo. Algo parecido a lo que hay que hacer hoy día y que por suerte de una u otra forma están entendiendo los máximos representantes políticos de las fuerzas progresistas, y por suerte hoy hay un gobierno de coalición precisamente en esa idea de que hay que parar al fascismo, porque no olvidemos que hay un partido heredero de los del 33 que tiene 52 parlamentarios, ni más ni menos. Entonces, en esa idea del Frente Popular, en Granada, pues se crea un comité en el que hay representantes del Partido Comunista, se crea una primera propuesta de candidatura donde no hay ningún comunista, pero eso no implicará que el Partido Comunista diga, pues como no hay ninguno de los míos, yo no me implico en la campaña. Al contrario, hay una implicación de un Partido Comunista que empieza a crecer de forma desmesurada, porque los obreros empiezan a mirarse en el Partido Comunista como un elemento de referencia, y de esos 100 militantes que apenas tenía cuando ingresa Antonio Pretel, estamos ya hablando de varios miles de militantes, en torno a los 2000 militantes en el año 1936. Las elecciones de febrero son muy complicadas y en Granada funciona el sistema caciquí. Si todavía funciona hoy muchas de esas estructuras vinculadas a los poderes fácticos, la iglesia, los dueños de la tierra, en fin, pues en ese momento muchísimo más. De manera que hay un montón de denuncias electorales, incluso llega a haber asesinatos de pistolerismo impulsados por parte de los caciques, y en el ámbito rural, que es donde mejor funciona, arrasa. La derecha arrasa totalmente y prácticamente creo que en esas primeras elecciones de febrero salen 1 o 2 diputados nada más de los que iban en la lista del Frente Popular. Pero todas las denuncias, una vez terminado el proceso, son aceptadas por la Junta Electoral, y en 2 provincias de España tienen que repetirse las elecciones, en Cuenca y en Granada. Y esa repetición electoral de una derecha derrotada, como lo está ahora, aunque estén ladrando todo el tiempo, pero está derrotada, hace que directamente pasen de participar en el proceso electoral, y el Frente Popular sacará su candidatura al completo. Un Frente Popular donde ahora ya sí hay un comunista en la lista, que es Antonio Pretel Fernández, que el 8 de mayo tomará posesión como diputado en el Congreso de los Diputados, valga la redundancia, y el 22 promete el cargo, estamos hablando desde los años 30. Esto es algo muy importante. La provincia de Granada es la primera vez que hay un responsable comunista en el Congreso que llevará la voz de la clase trabajadora al Congreso. Pero esa alegría y esa idea de empezar a trabajar recogiendo el testigo que se dejó en el bienio progresista, pues se perderá rápido. Y se perderá la ilusión, no, sino que se frustrará con un golpe militar, porque la derecha abandona cualquier posibilidad de participación en el sistema democrático, y con el apoyo de la Alemania nazi, que es la que trae en sus aviones Junker a los legionarios y a los regulares del protectorado marroquí, y a Franco lo traen no vienen en un avión inglés, por cierto, pero todo acordado con los alemanes y con los italianos, se comienza a avanzar en ese golpe el 18 de julio. En Granada la cosa al principio estaba como muy inestable. El 18 de julio no salen las tropas militares, no se suman al golpe militar. ¿Por qué? Porque el general que acababa de llegar, estaba recién llegado al mando de la guarnición militar de la provincia, el general Miguel Campins, es republicano y es progubernamental. Pero claro, toda la tropa, todos los mandos intermedios, capitanes, coroneles, tenientes, estaban ya implicados en el golpe con el anterior gobernador militar. Simplemente el golpe estaba descabezado del anterior gobernador militar. Pero claro, el general Campín rápidamente es eliminado, es hecho preso por esos mandos intermedios, y enseguida las fuerzas militares salen a la calle. Son unos momentos de mucha tensión. El Frente Popular crea un comité en el cual pues, van a debatir, van a ver qué hacer.
Y Antonio tenía las cosas muy claras, que es quien participa en el comité por parte del Partido Comunista. Lo tiene muy claro, y es que hay que darle las armas a los obreros y a las fuerzas sindicales y políticas del Frente Popular. Hay que defender la república y la democracia a toda costa, porque sabe que los militares, que la Falange, que la CEDA están dispuestos para salir a la calle y acabar con las libertades democráticas. Pero desgraciadamente las autoridades institucionales no le apoyan. Autoridades institucionales que son casi todas del Partido Socialista Obrero Español. En este caso, yo con mi amigo Rafa, que fue también profe mío, discrepaba con él, porque él decía, es que los comunistas siempre estabais con lo mismo. Pero claro, ese respeto a la legalidad republicana, que es lo que defendía el PSOE, y lo que Rafa entiende que hacen las autoridades republicanas, al final acaba entregando la provincia de Granada a los golpistas. Decía Antonio en su libro, en un texto que escribe después, más tarde, ya desde Moscú, que se llama Mártires y Héroes en Granada, y lo escribe a petición de Dolores Ibarruri, que va recogiendo información de lo que ocurre en las diferentes provincias en la guerra, para después hacer un pequeño estudio sobre la guerra. Dice Antonio claramente: las autoridades y los dirigentes republicanos y socialistas granadinos no comprendieron que había que defender Granada con uñas y dientes, dada su importancia estratégica y militar. La fábrica de pólvora, ahí tenemos unos cuantos trabajadores aquí hoy con nosotros, esa fábrica de pólvora con tantísimo armamento, cartuchos, que estaban a disposición de la República si se hubiera hecho lo que nuestro camarada pedía. Costase lo que costase, había que conservar la fábrica de explosivos con instalaciones de producción y carga de cartuchería de todas clases, incluso para artillería, un gran arsenal, en el que además de gran cantidad de material de guerra diverso, había 25.000 fusiles y otras armas. Sobre estas cifras se hacían cábalas incluso en el propio gobierno civil. Esa es la realidad que se vive en ese momento, y las autoridades republicanas, pues ocurre lo mismo en la mayor parte de los sitios, no dan el paso adelante de armar al pueblo, y hay lugares donde al final, cuando se produce el golpe, da tiempo a armar a las milicias, pero en otros lugares como en Granada no da tiempo absolutamente a nada, y la resistencia es aplastada rápidamente y con saña, ¿no? Como bombardeos, las Albaicín es bombardeado por aviación y por artillería, cuando se defendían exclusivamente con escopetas de caza, cuchillos y poca cosa más. Y sigue Antonio diciendo, la explicación hay que buscarla en que el miedo a los obreros armados era superior al que tenían a los militares y a la reacción. Siempre pasa lo mismo, ¿os habéis dado cuenta? Siempre han tenido más miedo, muchos y muchas, a la clase trabajadora, una clase trabajadora libre y capaz de defenderse, que a la otra parte, por decirlo de alguna manera. Según sus cálculos, podrían llegar a un entendimiento con la otra parte, con los reaccionarios, haciendo las concesiones necesarias, por muy grandes y deshonrosas que fueran. Y no era la primera vez. Desgraciadamente, en la historia de España, esas cosas las hemos vivido en muchísimas ocasiones, donde fuerzas que quieren representar a la clase obrera, pues desgraciadamente al final pues no están a la altura de las circunstancias. Este es Antonio, y esta es precisamente la foto que le hacen en el Congreso de los Diputados, y que después lo podréis ver en muchos sitios, en esa orla de todos los diputados del Frente Popular. Esta es la foto que le hacen a Antonio, y que María Luisa nos la facilitó para que la pudiéramos tener y que todos y todas podáis verlo. Este texto que hace, que es uno de los elementos del apéndice del libro, nos describe muy bien cómo es la guerra en la provincia de Granada en esos primeros momentos, ¿no? Porque Antonio solo va a estar en Granada al principio de la guerra. Él enseguida va a su pueblo, Bagor, que es donde, junto con muchos de sus primos, con la gente que él conoce de toda la vida, organizan la resistencia para ir a recuperar Guadix, porque Guadix había caído en manos de la derecha, en manos de la Guardia Civil y también de los curas, en este caso una milicia armada de curas, donde hay libros donde el obispo de Guadix, que tiene su propio obispo, disparaba con una ametralladora desde la Alcazaba, que era el seminario de Guadix. Es que estaba repitiendo el personaje. Claro. Entonces,
consiguen liberar Guadix, pero en la liberación de Guadix Antonio es herido en una pierna y marcha a Almería. En Almería se está organizando la recuperación de la provincia de Granada, ¿no? Allí llegan las tropas de Armilla, huyen de Armilla, pero llegan hasta Almería, y ahí aparecerá una persona muy importante en ese momento para la vida de Antonio, que será Lina Odena. Para la vida de Antonio y para, al final, toda la lucha en el contexto granadino. Lina Odena era una joven catalana de las Juventudes Socialistas Unificadas, que son esas juventudes que socialistas y comunistas acaban haciendo. Y Lina estaba en Almería porque estaban organizando una especie de olimpiada universitaria. Entonces, Lina enseguida se implica y, de hecho, creo que, bueno, son gente de las brigadas internacionales que vinieron de todos los países del mundo. Esta es la primera página del documento Mártires y Héroes en Granada, que, como veis, todas las anotaciones, excepto la que hay en rojo que pone de Pretel, son de Antonio. Es el manuscrito, que me acuerdo que María Luisa me decía que recordaba cómo su padre lo escribía con la máquina, y tiene un montón de anotaciones, de tachaduras, lo que es un documento de trabajo. Este documento está en el archivo del Partido Comunista de España en Madrid, que lo recepciona, lo tiene la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, es muy interesante, ahí lo tenéis transcrito. A ver, esta es Lina Odena. Lina Odena, como os fijáis aquí en la solapa, lleva un símbolo de aviación. Y porque son las tropas de aviación granadina las que le dan ese símbolo para que... Voy a poner una cosa aquí, para que pueda lucirlo en su uniforme miliciano. Una chica muy joven que enseguida hace amistad con Antonio. Antonio está herido, está trabajando desde el despacho del gobernador civil de Almería, que también es comunista, y organizan dos acciones militares. Una, el intento de toma de Granada desde la zona de Guadix por el Fargue, en Huertos Santillán, y la otra, la recuperación de Motril. Lina Odena irá en primer momento a Motril. De hecho, uno de los batallones de milicianos lleva el nombre de esta muchacha de las Juventudes Socialistas Unificadas. Y por otro lado, el movimiento para intentar tomar Granada fracasa, porque las tropas que vienen de Valencia desconocen totalmente el territorio, no quieren oír los consejos que Antonio Pretel y otra gente le estaban dando de cómo atacar Granada, infiltrándose, no atacando directamente a las tropas regulares que se habían sublevado, pero la cabezonería de este militar profesional, que es el que dirige las tropas regulares de la República, pues hace que se ataquen en Huertos Santillán, y ahí pues hay varias confrontaciones, pero no consiguen avanzar, y de hecho el frente se quedará ahí estabilizado hasta el final de la guerra. De hecho está entero atrincherado, ¿no? Ahí está el famoso, ¿cómo se llama? El Cerro Maurio. El Cerro Maurio, eso. Bien. Estaba mirando a mis padres porque hemos ido muchas veces allí de excursión. Voy a ir terminando ya, que son tantas cosas, pero bueno, ese es el coche en el que Lina Odena, junto con un compañero, iban por el frente. Ignayó se convierte en el núcleo del mando militar en esta zona de Granada, donde está Antonio Pretel. Yo me acuerdo que Antonio Valdivia me comentó cómo los mayores del partido decían: ha venido Antonio Pretel, está allí el diputado del partido, el secretario del partido está, y iba en un tren, venía de Almería en tren y venía herido. Lina, como muy bien explica Antonio, se encarga de cuidarlo, de ayudarle, y hace un poco como de asistenta suya, como asistente militar. Y Lina, en las veces que está recorriendo el frente, su conductor se equivoca de trayecto, y en la zona de Alborote, en la Cuesta de las Cabezas, pues acaban encontrándose con un control falangista. Lina pues comienza a defenderse y finalmente se suicida para evitar caer en manos de los fascistas. Esta es un titular del Mundo Obrero
porque Antonio Pretel y Lina Odena, antes de este suceso en el que muere Lina Odena, van a Madrid en un intento de conseguir ayuda para la resistencia y para tomar Granada, que entendían que era un punto fundamental, aunque desgraciadamente bueno, pues el gobierno tiene muchísimas preocupaciones y quizás en este momento, como ocurrirá con el tema de Málaga y la desbandada, la prioridad era que Madrid no cayese. Bien, y esto ya es otra parte de la historia. Así la situación, Antonio acaba siendo nombrado gobernador civil de Murcia. Largo Caballero, un momentito, que como he dicho antes, esto se me va, bueno, ahora. Largo Caballero entra a ser presidente de la República, del gobierno, ¿no? El presidente de la República en ese momento era Manuel Azaña. Como presidente del gobierno busca restablecer el poder estatal. De hecho, es el principal artífice de la creación del Ejército Popular de la República, porque en ese momento hay tropas regulares por un lado del ejército que han sido fieles al gobierno y por otro lado hay milicias de partidos, sindicatos, un poco el caos, lo que mi capitán en la mili siempre me decía, cada vez que me quejaba de algo me decía, ¿qué estás equivocado? Estos no son las milicias de la República, esto es el ejército español. Pues sí, efectivamente, siempre me lo recordaba. Y la cuestión es que en este momento Largo Caballero en quién va a buscar y en quién va a confiar en muchos gobiernos civiles para restablecer la autoridad del Estado, en los comunistas. Porque es la gente en la que él se fija, que no van a poner en cuestión absolutamente nada, como demuestra su implicación en defensa de la República y como demuestran a través de su apuesta por el Frente Popular, y Almería, Córdoba y Murcia tendrán gobernadores civiles comunistas. Antonio no llegará al año como gobernador civil de Murcia precisamente por las confrontaciones con los socialistas de Murcia. Los socialistas de Murcia, apoyados por los anarquistas, ese clásico que se ha dado durante buena parte del siglo XX y que todavía hoy en el siglo XXI podemos apreciar en determinados momentos, los socialistas murcianos le dicen a su presidente que quieren un gobernador civil socialista, que no quieren a un comunista como gobernador civil. Al final, las presiones consiguen que el gobierno de Largo Caballero nombre a otro gobernador civil socialista. Y a partir de ahí le perdemos la pista a Antonio. Verdad que nos consta su presencia en varias reuniones de las Cortes, que entra a formar parte como suplente en el Comité Central del partido, pero vaya, entendemos que no pararía en ningún momento en su trabajo en favor de la República en los diferentes ámbitos. Es una dificultad que hemos tenido, los testimonios orales llegan hasta donde llegan y la documentación escrita, pues, y mirad que teníamos la suerte en Murcia de que el responsable del archivo es un granaíno, que teníamos muy buena relación, pero es que no había prácticamente nada en relación al paso de Antonio por el gobierno civil. Eso sí, los que escribirán después muchos serán los fascistas, porque aprovecharán ese paso por el gobierno civil para acusarle de mil y unas cuestiones que no sabemos qué grado de veracidad tienen. Viniendo de los fascistas casi ninguno, pero la realidad está ahí. El caso es que llega el momento del final de la guerra, con un golpe militar en la propia República, ese golpe militar que apoyan en el lado civil una parte del Partido Socialista y una parte de los anarquistas, porque la derrota ya era demasiado evidente para muchos. Negrín, del Partido Socialista, presidente del gobierno, se queda abandonado, Azaña se va, huye por Barcelona, y Negrín se queda solo dentro de España como único responsable y con el apoyo, como antes decíamos, cerrado, cuando yo cerraba es uniéndose al presidente Negrín del Partido Comunista de España. Ese apoyo incondicional del Partido Comunista de España hace que a Negrín le acusen de comunista, y al final Negrín, el Partido Socialista lo reconoció en etapa de Zapatero. Fijaos lo que estamos diciendo, ¿no? Fue expulsado del partido y hasta la etapa de Zapatero no se le reconoce el gran trabajo que hizo Negrín al final de la guerra. Pero claro, un golpe de Estado anticomunista en la República, el golpe de Casado, hace que se persiga dentro de la propia República a los comunistas
y en muchos casos cuando las tropas sublevadas nacionalistas entran en Madrid o entran en otras poblaciones, se encuentran a muchos comunistas ya en las cárceles, que les son entregadas y bueno, un triste final para muchos y muchas camaradas. Pero el 22 de marzo el Partido Comunista da la orden de evacuación de todos sus cuadros militares, o sea, militares por un lado, por ejemplo como Lister, pero también civiles, y en ese momento es cuando Antonio va a Cartagena, y desde Cartagena irá hacia Orán en el último barco, en el Stambrook, que sale del puerto de Cartagena hacia Orán. Hay algunos testimonios en el libro de otra gente que fue en el barco con Antonio. Tiene muchos problemas para entrar en Argelia, porque los franceses dicen, ¿y ahora qué hacemos con tanta gente? Ya tenían el problema en la frontera de los Pirineos y los metieron en campos de concentración en Argelia. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que lo tienen casi 40 días en el barco. Lo dejan bajar a niños, niñas, mujeres embarazadas y poco más. Antonio al final consigue bajar del barco, igual que todos los demás compañeros que irán a campos de trabajo franceses. Lo que pasa es que los cuadros comunistas son reivindicados por el Partido Comunista Francés, que a su vez, por orden de la Unión Soviética, le ayuda a irse a la Unión Soviética. Así, 4.000 españoles y españolas a lo largo de estos años de guerra están en la Unión Soviética, van a la Unión Soviética, entre ellos 2.895 niños y niñas, entre las cuales estaría María Luisa, Enrique, Damián y Antonio, y de ellos 175 son de nuestra tierra, son de Andalucía, de los cuales 27 eran mujeres. Estamos ya al borde de la Segunda Guerra Mundial. Unos meses después de estos hechos estalla la Segunda Guerra Mundial, y allí en la Unión Soviética Antonio en primer lugar se pone a disposición de su partido, se pone a disposición de su secretario general, Pepe Díaz, intenta ayudar para la acomodación de todas las personas que llegan exiliadas desde España en la Unión Soviética, de mil y una formas, y se implica, una vez que estalla la Segunda Guerra Mundial, en la lucha contra los nazis. No tenemos el expediente militar de Antonio, es muy complicado ir a Moscú a juntar documentación, esperamos que Carmen nos ayude porque seguimos trabajando y consigamos su expediente militar, porque como... A ver, este se lo toma a su guay ahora. Estos son una imagen de los niños de la guerra, ¿vale? Esta es una foto de una exposición que coincidió que estaba cuando visité Moscú y era una exposición sobre los niños de la guerra. Esta es una postal de niños españoles, pues cómo veían España y cómo que era lo que en todas sus cartas decían, pues con los aviones bombardeando, ¿no? Y bueno, querido José Díaz, te escribo esta carta para decirte cómo estoy. Te mando este dibujo para que veas cómo dibujo. Estoy muy bien en la, no sé lo, en la US. Luis Roset. Bien. Pues Antonio, otra imagen, estos ya son niños de la guerra, pero ya llevan ya un tiempo en la URSS, ¿no? De hecho, tienen que evacuarlos hacia el interior de la Unión Soviética porque los alemanes avanzan inexorablemente, se quedan a 80 kilómetros de Moscú, sitian Stalingrado, sitian Leningrado, y la guerra es realmente 20. Pues muy dura. Este es Antonio, ya en esa etapa, como veis, ya muy envejecido, porque lógicamente todas sus vivencias tienen que ser muy duras. Y esta imagen, que es posterior todavía, hay un pequeño detalle. No sabemos mucho de su periplo militar, pero lo que sí vemos son condecoraciones. Y me comentaba María Luisa que en un documento que se ha perdido, mucha de la documentación de Antonio, él se la dio a su hijo mayor. Ya más tarde, en los años 60, 70 en Moscú, se lo dio a Enrique, un diario, y muchas fotos donde María Luisa nos dice pues, que aparecía Antonio siendo condecorado por las autoridades soviéticas por su participación en la Segunda Guerra Mundial de la propia... Y bueno, llega la posguerra, la incorporación a la vida en la Unión Soviética. Este es el monumento que hay en el Museo de la Gran Guerra Patria, que es como llaman los rusos, los soviéticos en este caso, que son los que lo construyen, a la Segunda Guerra Mundial. Es el monumento a
a los únicos combatientes extranjeros. Hubo muchos combatientes extranjeros, pero solamente los españoles y las españolas tienen un espacio reservado en ese gran museo. Este es el monumento a los españoles y las españolas que combatieron por la Unión Soviética y contra el fascismo. De hecho, uno de esos españoles que muere es Rubén Ruiz Ibarruri, que es el hijo de Dolores Ibarruri, la pasionaria, que en ese momento, una vez que José Díaz muere debido a un cáncer de estómago, pues ocupa la Secretaría General, para que ahora no diga nadie que la primera secretaria general de un partido va a ser Inés Arrimada u otra, no. Ya en los años 40 Dolores Ibarruri es secretaria general del Partido Comunista de España y después será su presidenta hasta su muerte. Alguna cosilla más así, pues simplemente decir, bueno, ese es el monumento que hay en el Kremlin a todos los caídos en la Gran Guerra Patria, con un fuego que no se apaga nunca. Este es un monumento precioso, este está dentro del Museo de la Gran Guerra Patria. Todo lo que veis en la parte de arriba, encima de esa madre rusa que recoge en sus brazos a su hijo caído, son como pequeñas gotas, ¿no? Parecen diamantes, pero no son diamantes, ¿vale? Son como un cristal muy brillante. Hay una por cada uno y cada una de las caídas rusas y de tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Un sitio realmente emocionante. Mientras tanto, ya Antonio se va adaptando a su vida en la Unión Soviética, ya de otra manera en la etapa de la posguerra, pero en España, mientras tanto, la burocracia franquista sigue persiguiendo de una u otra manera. Ahora Paco nos va a poner un ejemplo, y este es el expediente como parte de la represión de la masonería y el comunismo. Se hicieron leyes especiales, igual que leyes antijudaicas. El expediente no es muy interesante porque realmente no saben gran cosa. Mucho más tarde, ya en los años 80, Rafael Gil y Mario López, en su investigación sobre la masonería en Granada, descubren muchas más cosas de Antonio que el propio régimen, con lo cual el expediente en los años 60 por ahí queda inconcluso. Aquí hay un escrito de la Dirección General de la Guardia Civil donde dice: estará en Francia o en México. No tenían ni idea de dónde estaba Antonio Pretel, aunque independientemente siguen haciendo papeles, siguen investigando. Pero Antonio Pretel estaba trabajando en la Unión Soviética como una persona culta, intelectual, como muchísimas de las españolas que estaban allí. Primero una editorial que se llamaba, lo tenía por ahí, una editorial que se acaba creando, sumando en lo que se llama la Editorial Progreso, que es una editorial que desde la Unión Soviética edita libros lógicamente en esta línea, Karl Marx, Engels, libros de pensamiento político de la clase obrera, para todo el mundo, para toda América Latina de manera muy especial. Ahí es donde está Antonio trabajando, a la vez que en este sitio, ya no sé concretamente si Antonio trabajaría en esta sede, que es la sede de la Agencia de Información TASS, como todos y todas las españolas, fundamentalmente sus labores son de traductores y traductoras. Curiosamente, estos son los niños de la guerra, el centro, hablábamos el otro día, María Luisa, el centro español en Moscú. Aunque ya, si después queréis os lo cuento, porque está la foto del rey, porque están los tunos, fue una oportunidad muy bonita que tuve. Además, en ese momento iba representando a la Diputación Provincial de Granada. El viaje me lo pagaba yo, pero le pedimos al presidente que nos diera un pequeño obsequio, un pequeño recuerdo para esta gente que sigue queriendo desde tan lejos, ¿no? Y bueno, fue muy divertido, tuve que beber muchísimo vodka porque no paraban de ofrecerte y yo no sé decir que no. Al final bailé con la tuna y todo, o sea que no hay problema. A ver, aquí con varios niños de la guerra, ya no son niños, son muy mayores, pero siguen guardando un recuerdo muy bonito de España. Muchos vienen a visitar de vez en cuando a su familia. ¿Y por qué pongo esta foto? Porque muchos de ellos participaron en la Revolución Cubana junto con los asesores soviéticos como traductores. En esa época de la crisis de los misiles, ahí estaban, esto que se me va otra vez, que tiene vida propia esto de nada. Muchos de ellos participan como traductores
del ejército soviético para apoyar a los revolucionarios cubanos, una vez lógicamente que ya los cubanos habían ganado la revolución, que los soviéticos llegan después, no les hizo falta ayuda para ganar. Y era muy gracioso porque te cogía un abuelillo así muy simpático, te llevaba así, y decía, mira, mira, mira qué fotos más bonitas, y empezó a enseñarte fotos con Fidel, con el Che, con Camilo, y bueno, te emocionabas, ¿no? Te emocionabas porque era una historia realmente entrañable. Había algunas mujeres con las que estuve hablando que estuvieron en España cuando la disolución de la Unión Soviética, no sé si recordáis, que mandaron muchos helicópteros del ejército soviético para apagar fuego. Pues ellas venían como traductoras de los pilotos ya no soviéticos, sino ya eran rusos, que el gobierno alquiló el helicóptero con la tripulación incluida. Aquí las fuerzas del régimen siguen indagando, de la Dirección General de Seguridad, a ver si lo encontraban, pero no lo encontraban, no sabían dónde estaban todos. Y en España, mientras tanto, ya la situación va cambiando, llega la transición, ahí tenemos en el Palacio de Carlos V a Rafael Alberti, a Santiago Carrillo, y ahí al fondo, ven para acá, que te va, que quería decir yo que estaba ahí, mi camarada y amigo, al que quiero un montón, Antonio Valdivia, que con esa sonrisa que le caracteriza a Socarrón cuando quiere, está ahí asistiendo a una escena histórica. En ese momento no sé si ya era diputado provincial, que estuvo después, y en el ayuntamiento de Isnayoz también, y sigue siendo nuestro responsable de finanzas, desde la clandestinidad. Lo metieron en la cárcel, salió y ahí ha seguido luchando por el proyecto de la clase trabajadora. Pero esta situación de apertura desde fuera no se ve tan bien, y la Unión Soviética, los exiliados españoles, especialmente cuando la invasión de Checoslovaquia y el Partido Comunista de España condena la invasión de Checoslovaquia, no se pasa bien y hay situaciones realmente complejas. Con la transición, Antonio va a querer volver a Granada. Y de hecho vuelve a España, pero no a Granada. Esta es una imagen de un 1 de mayo, donde sí hay alguien de la familia Pretel que ya está aquí y que será parte del Partido Comunista de España, Damián. También me consta, por cuestiones que han contado los compañeros, que estuvo Enrique, que vino más, y al final viene también María Luisa, y se integra aquí en la Sociedad Granadina, está trabajando en Granada mucho tiempo hasta que se jubila, y Damián fue concejal del Partido Comunista de España en el Ayuntamiento de Granada y profesor en la Facultad de Traductores, ¿no? Ahí lo veis, fijaos, si Damián está ahí ya mayor, Antonio estaba ya en los 70 años, acercándose a los 80, por orden gubernativa no le dejaban venir en un primer momento a Granada, no sé qué miedo tendrían el régimen fascista a que en ese momento Antonio viniera a Granada, poco podía hacer, pero no tenía recursos económicos suficientes. En primer momento está en Barcelona, está en contacto con Soler Tura, parece que es así. Iba a empezar a trabajar en su despacho, porque recordad que Antonio era abogado, era licenciado en Derecho, y de hecho en una carta muy bonita que encontramos, que María Luisa no la tiene, yo se la daremos con toda la documentación que hemos ido recopilando, cuenta esos planes que él va haciendo con Damián para volver a España, ¿no? Y ya habla con Damián para no sé qué, para no sé cuánto, y la situación familiar era complicada, porque Antonio se había quedado en Rusia, Ana, su mujer, se había vuelto a España en el año 53, como muchísima gente, 56, es verdad, el 53, bueno, ya está, 56, que el 53 pasa otra cosa, ¿verdad? Exactamente. En el 56 vuelve Ana, pero también viene con María Luisa y Antonio, aunque Ana, como ya antes nos han dicho, se vuelve a la Unión Soviética, y no consigue los recursos, no tiene contacto con su familia, que sí está en Granada, con Ana y con su hijo Antonio, y al final en esa carta muy triste se tiene que volver, lo dice, que se tiene que volver a la Unión Soviética porque no tiene los recursos para seguir allí. De hecho, al hablar con muchos mayores del partido y nadie recuerda absolutamente nada de eso porque no estuvo en Granada, ni entró en contacto con el partido en Granada, que a lo mejor hubiera podido hacer algo, pero la realidad es esa, ¿no? Muchos ocupan un puesto muy importante en un determinado momento, pero desgraciadamente somos de usar y tirar, ¿no? Y en ese momento Antonio, ya una persona muy mayor,
y no consigue los apoyos necesarios para volver a su tierra y se tiene que volver a Moscú, donde pues fallece en el año 1980, pues sin haber podido volver a Granada, ¿no? Como decía el poema de Rafael Alberti, volveré a Granada. Y disculpadme que haya sido tan pesado, tan lento, pero es que después de tanto tiempo trabajando no quería dejar de contar todas estas cosas. Esta es una imagen preciosa, yo todas las mañanas cuando me levanto en mi casa de Granada la veo, y es la imagen de ese ideal socialista. Esto está en Moscú, en un museo que se llama el Museo de los Logros Soviéticos, y se llama la Kolkhosiana, ¿no? Y es un hombre y una mujer que levanta uno un martillo y otra, ella, una hoz, que forman la hoz y el martillo, y es esa esperanza en un mundo nuevo, ¿no? Es en ese mundo nuevo que hombres y mujeres libres, en igualdad, como decía Rafael Alberti, se abrirán las grandes alamedas por las que pasé el hombre y la mujer libre. Muchas gracias y ahora os dejo con Paco. Bueno, buenas tardes. Como podéis imaginar, para mí ha sido un privilegio y un honor participar en este libro que hemos dedicado a nada menos que a Antonio Pretel Fernández, diputado comunista del Frente Popular por Granada. Después de esta aventura en la que iniciamos ya hace un tiempo, y no sin dificultades para comentarlo, como ya ha dicho Juanfran, bueno, pues yo tengo que decir que Antonio Pretel destacó por ser un gran orador, puede consultar documentos, por ser un gran orador, por su gran capacidad organizativa y algo muy importante, por su audacia. Él fue un defensor convencido, incansable en defensa de la República y de la clase obrera. Después de estar estudiando su vida, su historia todos estos meses, veréis, él pudo haber sido asesinado por los golpistas, naturalmente, y hoy estaría entre los 4.000 granadinos que fueron fusilados en las tapias del cementerio de Granada. Sin embargo, él logra escapar a los golpistas y además se pasa a otra republicana, como ya ha contado Juanfran, Paragón, consigue organizar a las milicias populares y consigue tomar Guadix, recuperarla para la República, pero además intenta volver a Granada y liberar a Granada del fascismo. O sea, estamos hablando de un auténtico hombre de acción. Yo, estudiando y conociendo su trayectoria política, de activista, ¿no?, a mí me ha recordado mucho a otros hombres de acción que también estudié, como fueron los anarquistas Galadí y Cabeza, anarquistas y banderilleros. Lo que pasa es que a ellos los detuvieron, intentaron defender la República desde la Albaicín, 3 días, los detuvieron, los fusilaron, como sabéis, en Biznar. ¿Por qué los detuvieron? Pues porque no tenían armas para defenderse, algo ha dicho también Juanfran. Es decir, un error fatal de las autoridades republicanas que dejaron a las milicias populares, dejaron al pueblo indefenso ante el fascismo. Eso fue un error histórico que costó la vida a muchas personas, y eso hay que recordarlo. Bien, pues él me ha recordado, Antonio Pretel Fernández, a esos hombres de acción, y yo diría incluso a lo que nosotros consideramos del movimiento liberalista, a los auténticos héroes de la resistencia antifranquista. Porque eso no solo intentaron liberar Granada del fascismo, que pudo ser posible. Lo que pasa es que la cosa se complicó cuando el general Budillero consiguió romper el cerco de Granada y ya sigue imposible. Pero pudo ser posible con un hombre como Antonio Pretel Fernández. Pudo ser posible haber recuperado, haber liberado Granada. No fue así, eso nos costó más de 12.000 víctimas del franquismo y bueno, pero esto hay que destacarlo. La gran
gran labor que hizo Antonio Preter para no darse nunca por vencido. Son de los que perdieron la guerra, pero nunca se dieron por vencidos. Tuvieron audacia, tuvieron valentía. Porque después, cuando no tuvo más remedio que ir al exilio, desde el exilio siguió luchando. En unas durísimas condiciones, como tantos exiliados. Porque fueron traicionados no solamente aquí, sino después por la famosa democracia, los franceses, los ingleses, que traicionaron a la República y traicionaron de alguna forma a los exiliados. Solo encontraron refugio en la Unión Soviética. Y allí siguieron luchando contra el nazismo. Por eso hay que ponerlo en valor y hay que ver, hay que destacar lo que es un hombre de acción con capacidad organizativa y audacia para hacer todo eso. Y además, con una gran formación académica, como abogado. Bueno, yo quería hacer esta introducción porque la verdad es que Antonio Preter pues, forma parte de esos hombres y mujeres que lucharon en la defensa de la República, lucharon en la defensa de la clase obrera y nunca fueron reconocidos, y estamos ahora recuperándolo. Es muy importante recuperar a estas personas. Bien, pero yo lo que quisiera centrar mi intervención en los archivos que hemos consultado para poder hacer este libro. Que no han sido pocos, pero faltan también. Un archivo importantísimo ha sido el archivo histórico del PC, como lo quería ser, una información fundamental. Pero también hemos intentado recabar información, como digo, no es fácil, en el Archivo Histórico Nacional, en el de la Diputación, en el de la Universidad de Granada y en el de Murcia. Pero es que no nos ha bastado con eso, sino hemos seguido buscando en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Y allí hemos encontrado, ha salido una foto ahí, en la pantalla, hemos encontrado el expediente que en su día abrió el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que eran, como sabéis, las dos grandes obsesiones del dictador. La masonería y el comunismo. Vosotros recordáis eso, es decir, el contubernio judeo-masónico comunista, ¿no? Esas eran las obsesiones del dictador. Veían todos masones y comunistas. Por eso también los comunistas se llevaron la peor parte de la represión franquista, naturalmente. Y hay otro archivo que también hemos consultado y que hemos encontrado un documento también para mí muy valioso, el archivo de la Real Chancillería de Granada. Y allí se encuentran los expedientes de responsabilidades políticas que le abrían a todos los represaliados. ¿Qué se pretendía con estos expedientes que le abrían? Pues pretendían o bien justificar un asesinato, cuando lo asesinaban, o bien justificar pues, la incautación de bienes, la rapiña franquista. Ese es otro capítulo de la memoria que seguimos reivindicando y que, como veis, no nos hacen caso, podemos seguir reivindicándolo. Toda la incautación de bienes que siguen en poder de la familia heredera del franquismo. Pues bien, allí en ese archivo de la Real Chancillería, ese expediente, vemos cómo el Tribunal de Responsabilidades Políticas aplicó a Antonio Preter Fernández la famosa ley del 9 de febrero del 39, la ley de responsabilidades políticas. Entonces, en 1941, estaba fuera, le abrieron un expediente que recoge los informes de distintos organismos del régimen para hacer una acusación oficial, darle una cierta apariencia legal al inculpado, ¿no? Con el fin, en este caso, como no lo cazaron para asesinarlo, pues con el fin de justificar, como digo, esa incautación de patrimonio, de bienes. Entonces, eran realmente informes que después se utilizaban una especie de procesos, que es lo que en memoria histórica conocemos como falsas judiciales sin garantía jurídica, porque claro, el acusado no podía defenderse. Falsas judiciales. Entonces, por ejemplo, quiero resumir así algunas de las acusaciones que le hacían para ver cómo el régimen quiso justificar pues, todos sus desmanes, ¿no? y toda su represión, ¿no?
Por ejemplo, el gobierno militar de Granada decía de Antonio Pretel peligroso por su influencia sobre las masas, lo de gran orador, gran capacidad de seducción. Otro informe de la Dirección General de Seguridad hablaba de Pretel como enemigo irreductible del glorioso movimiento y cabecilla rojo. Ahí viene como consiguió tomar Guadix, recuperarla para la República y, ya te digo, un intento de liberar a Granada del fascismo. Pero es que en ese mismo informe vemos cómo intentan lanzar una calumnia contra Antonio Pretel, desacreditar su imagen. ¿Cómo lo hace? Pues, os voy a leer la frase. Se sabe que su familia disfrutaba en el municipio de Gor de grandes extensiones de terreno y a pesar de sus ideas marxistas explotaba constantemente a los obreros pagándoles jornadas miserables y de hambre, intento de desprestigiar su imagen, o sea, su honor. Hay otro informe también contra Pretel, el de Falange Española de la JON, ya sabéis, partido con amplio historial delictivo, responsable de miles de asesinatos, los tristemente célebres paseos, y que hace las siguientes acusaciones contra Antonio Pretel. Ha sido, dice, el odio personificado de la humanidad. Capitaneaba la Horda Roja saqueando, asaltando y asesinando en Guadix. Y por último, creador de la Checa de Murcia cuando era gobernador civil de esta ciudad. Estas son las acusaciones que hace un partido como Falange, que cometió miles de crímenes contra la humanidad. Como veis, pues, bueno, no se les caía la cara de vergüenza, o sea, nunca se les ha caído, lo estamos viendo ahora. Bueno, y todo esto ¿para qué, como decía antes? Pues para justificar esta condena. Al final la condena no pudieron decir herido por arma de guerra, no pudieron decir eso porque Antonio Pretel consiguió escapar de las garras del fascismo, de las garras del franquismo, no lo consiguieron, pero por ejemplo, efectivamente, pérdida total de bienes, que era lo que ellos perseguían. También 15 años de extrañamiento del territorio nacional, es decir, destierro. Otros 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Bueno. Pérdida de nacionalidad. Aquí ya sabéis que para ser un español hay que ser católico, ¿no? Si no, para ser. Y por supuesto, la policía franquista declaró a Antonio Pretel en busca y captura. Aunque nunca, insisto, nunca lo capturaron. Bien, el caso es que mantuvieron este expediente abierto contra Antonio Pretel, lo mantuvieron durante 17 años. Le tenían ganas. Nunca lo consiguieron, pero le tenían ganas. Y sabemos que el 19 de abril del 58, ya tenía 4 años, cuando pasaba esto, fue archivado el expediente sin haber realizado ningún embargo. Señal de que no disponía de patrimonio. Y por supuesto, como decía antes, de haberlo detenido, habría acabado en las placas del cementerio. Bueno, solo quisiera recordar que hemos tenido suerte en encontrar este expediente en el archivo de la Real Chancillería, porque durante mucho tiempo este archivo estuvo abandonado, todos los problemas pendientes de la memoria histórica, estuvo abandonado, desordenado, pero finalmente hemos conseguido que se ordene, que se clasifique, y hoy podemos encontrar en este archivo pues casi todos los expedientes de depuración de responsabilidades políticas que le hacían a los represaliados del franquismo, casi todos. Allí, por ejemplo, también hemos encontrado otro, como fue el del periodista y director del Defensor de Granada, Ruiz Carnero, Constantino Ruiz Carnero, que en este caso sí fue fusilado. Y aún así le abrieron un expediente en este caso para justificar su asesinato. También quisieron quitarle los bienes, el patrimonio, y buscaron en todas sus cuentas corrientes durante años. A él lo acusaban de ser autor moral de todos los actos de violencia fascista
que se produjeron durante la República. Eso por ser director del defensor, del diario del defensor de Granada. Ese era el autor moral. Y le buscaron pesetas en las cuentas corrientes y solo encontraron en la Caja General de Granada y Monte de Piedad de Granada, encontraron su gran patrimonio, su gran ahorro, que eran 7 pesetas 85 céntimos. Y estuvieron buscando durante años en un aparato judicial enorme, porque hubo muchos jueces que colaboraron con la dictadura, cómplices de la dictadura, y hoy todavía el Poder Judicial sigue contaminado por el franquismo, ya los conocemos. Otro expediente que encontramos, el de Dioscoro Galindo, el maestro Dioscoro Galindo, que fusilaron junto a Federico García Lorca. Él, por ejemplo, lee su expediente y la acusación que le hace es que negaba la existencia de Dios y daba mal ejemplo a los niños en la escuela. ¿No suena eso? Se vuelve a repetir ahora. Se vuelve a repetir. Negaba la existencia de Dios y daba mal ejemplo a los niños en la escuela. Pero bueno, también quiero recordar que hemos tenido suerte porque ya haya sido ordenado el archivo de la Real Chancillería, que está, si quería alguno consultarlo, merece la pena ver todo lo que organizó el aparato judicial franquista para justificar lo injustificable, ¿no? Está en la Casa de los Tiros, al lado de la hemeroteca, es una gran fuente de documentación. Pero también quiero recordar en este acto que no todos los archivos permiten el acceso a los investigadores, no todos. Es otra reivindicación del movimiento memorialista. Tengo que deciros que 80 años después del final de la Guerra Civil, 73, aún siguen existiendo muchas trabas para reconocer lo que pasó durante los años de contienda y durante la represión franquista. Tenemos trabas que los investigadores tienen dificultades, sobre todo para acceder a los expedientes sobre el juicio sumarísimo. Es decir, las farsas judiciales que llamábamos antes, donde no se podían defender los acusados. Y que la cosa ha ido peor, que desde el pasado 2 de abril de 2018, quiero recordar, se ha producido un cerrojazo militar a los archivos de la Guerra Civil, a los archivos militares, que bloquean el acceso a toda documentación que tienen clasificada como secreta. O sea, ya no se pueden consultar, por ejemplo, los fondos documentales de la Guerra Civil clasificados como secretos en el Archivo General Militar de Ávila, por poner un ejemplo. Esto sigue siendo una reivindicación. Tenemos que saber, queremos conocer la verdad. ¿Y todo esto por qué pasa? Pues por algo tremendo, algo inaudito a esta altura. Y es que todavía esto se basa en la Ley de Secretos Oficiales. Una ley franquista, que sigue vigente. Una ley impropia de una sociedad democrática como la nuestra, que sigue vigente muchos documentos por contener datos de la ley de carácter personal relacionados con el honor y la intimidad. Y con eso impiden el acceso a muchas investigaciones. Un caso reciente lo tenemos en el de la familia García Caparrós, que por ejemplo ha pedido los documentos de investigación que abrió el Congreso en el año 1977 sobre el asesinato del joven Manuel García Caparrós, que se manifestaba en Málaga por la autonomía el 4 de diciembre del 77. Bien, pues esta familia recibe esos documentos con los nombres de los policías que asesinaron a su hermano, tachados, mutilados de alguna forma. O sea, no se quiere todavía reconocer la verdad. Es decir, 80 años después de la Guerra Civil, un Estado que se dice democrático como el nuestro, ¿no?, mantiene en vigor una ley franquista que vulnera el derecho a la información. Y esa es una de las luchas que llevamos desde la Asociación Granadina de Verdad, Justicia y Reparación, que llevamos, el derecho a la información. Precisamente, este libro supone una importante aportación a lo que llamamos la Biblioteca de la Memoria, la memoria democrática. Hoy os lo estamos presentando aquí a vosotros, pero nuestro deseo es presentarla a la gente joven, que desconoce totalmente esto. Nosotros, como he dicho antes, Isidoro, vamos a institutos
para hablar con los jóvenes, pues mantener encuentros informativos, para que conozcan a personajes como Antonio Pretel, lo que hicieron en defensa de la libertad, de la república, de la democracia, porque desconocen esto como desconocen la desbandada, hemos tenido experiencias, y es que los propios estudiantes son víctimas de la desmemoria, del olvido y la desmemoria que tuvimos en la transición. Una transición que dejó mucho que desear, una transición que se basó en un pacto de silencio y olvido vergonzoso. Por eso cuando algunos dicen que la transición fue modélica, un orgullo, solo decimos, ¿y dónde está el orgullo? Si dejasteis abandonar a los que defendieron la libertad, la democracia, la república, si lo dejasteis olvidados. Entonces, yo creo que es necesario estos libros, llevarlos, en este caso Antonio Pretel, como tantos otros episodios de nuestra historia reciente, de la guerra, de la revolución, llevarlo a los institutos, a nuestros estudiantes, que la memoria histórica entre en la escuela, es necesario, porque yo creo que esa es la mejor vacuna contra el fascismo, para evitar que nuestros jóvenes sean vulnerables a la influencia de grupos de extrema derecha como Vox, que sepan lo que representa el fascismo y el peligro de que el fascismo llegue al poder. Por eso creo que es importante que este libro se difunda, sobre todo entre las nuevas generaciones. Y ya con estas palabras, le paso la palabra a Juanfran. Y si queréis colaborar, genial. Y antes de darle las gracias a María Luisa y de cederle la palabra, quiero darle las gracias también a Susana, que es la hija de María Luisa, que está en Nueva York, ¿dónde está? En Estados Unidos, ¿no? Pero no, en Seattle. Que a través del correo electrónico pues hemos tenido la oportunidad de intercambiar un montón de ideas, de darnos información, de resolverme dudas que teníamos en el proceso de investigación, y también a Carmen, otra de las nietas de Antonio Pretel, que está en Moscú, y que casualmente, por estas casualidades de la vida, tuve la oportunidad de conocerla en un viaje que hizo a Granada, y también me facilitó mucha información, y vamos a seguir en ese contacto para seguir investigando, para seguir conociendo a Antonio, porque hace unos días me llegaron varias cosas del archivo del Histórico Nacional, aunque ahora tengo que buscar que me autoricen, que en fin, un montón de cosas que hemos explicado que es muy complicado, y tiene la palabra María Luisa. Ya antes ha dicho Isidoro, hija de Antonio Pretel, una de las niñas de la guerra, y con una formación académica tremenda, como historiadora. Nosotros el marxismo lo veíamos en un apartado de un tema, de una asignatura. Pero poquísimo, en realidad casi nada. No sé por qué razón él rehuía este tema, en la familia al menos, no con nosotros. Y yo conocí a mi padre más bien porque de pequeña me llevaban a los hospitales donde él estaba. Tampoco comprendía por qué él estaba en el hospital. Luego yo comprendí, gracias a ti, que quizá pues eran las heridas de la guerra que él tomó parte. Y esas condecoraciones que él recibió, que en el archivo propio de mi padre se conservan las fotos, como en el palacio de Paquito, quizá lo conozca también, mi sobrino. Pues como muy cariñoso, sobre todo con los nietos, con mi hija, que estuvo más cerca a él que todos los demás. Y agradezco muchísimo vuestra investigación. Yo al llegar a Granada también fui a Simancas, al archivo de la Guerra Civil. Me costó muchísimo trabajo coger cualquier documentación, aunque siga por fin. Y aquí en Granada, igual, en la Cuesta de Gómez, en el Palacio de los Córdoba, que ahí también el archivo funcionaba de una manera incomprensible, nadie sabía nada, dónde estaba el qué, en fin, un desastre. Y yo como simplemente historiadora que me vi obligada durante los estudios y tal, meterme en bibliotecas y archivos, pues yo les indicaba un poco cómo hay que hacer las cosas. Pero no os imagináis qué gratitud mía a vosotros, a esta nueva generación, que él no conoció
pero ha sido emocionante para mí escucharos. Yo sabía algunas cosas de las que me habló Juan Francisco, pero poquísimo, en realidad casi nada. No sé por qué razón él rehuía este tema en la familia, al menos, no con nosotros. Y yo conocí a mi padre más bien porque de pequeña me llevaban a los hospitales donde él estaba. Tampoco comprendía por qué él estaba en el hospital. Luego yo comprendí, gracias a ti, que quizá pues eran las heridas de la guerra que él tomó parte. Y esas condecoraciones que él recibió, que en el archivo propio de mi padre se conservan las fotos, como en el palacio de Paquito, quizá lo conozca también, mi sobrino, pues cómo lo condecoraban las fotos y le colgaban la condecoración. O sea, mis recuerdos de él es familiares, no, nada más. Por lo tanto, mi agradecimiento es infinito, es sumamente profundo. Y tengo ganas de llorar porque él no ha podido esto apreciarlo. Él murió bastante regular, una tristeza total. Quiso venir a morir aquí a España, no le salió. Entonces, pues, millones de gracias a ustedes por vuestro trabajo y por lo visto que vais a seguir. Entonces, bueno, pues, y a ustedes también que vienen y escuchan estas palabras, no solamente de mi padre, sino toda su generación. Y aquí yo pues me inclino ante todos estas matanzas, muertos, que no pueden escuchar o no pueden saber que en realidad han pasado 80 años, pero se están sacando del silencio. Muchísimas gracias.